Buenas tardes, muchas gracias a todas y a todos por acompañarnos. Quiero daros la bienvenida, me enorgullece muchísimo daros la bienvenida a estas primeras jornadas sanitarias Abarán Capital Salud. Son unas jornadas que nos pueden poner en el centro de la región durante esta semana. Son unas jornadas novedosas en torno al ámbito sanitario. Creemos que no tenemos conocimiento de que en torno al ámbito sanitario se hayan hecho en nuestro entorno unas jornadas de este tipo y nos gustaría que fuera de vuestro agrado y que participarais en todo lo que se ha programado. Para inaugurar esta jornada tenemos a Carmelo Gómez Martínez, que es enfermero especialista en geriatría, y como ayer fue el Día de la Enfermería, pues hemos querido empezar esta jornada con unas charlas en torno al ámbito profesional dentro de la enfermería que se ha dedicado Carmelo, ¿no? El arte de cuidar, los cuidados en geriatría. Carmelo es una persona muy conocida dentro de este ámbito en la región, docente también en la universidad, colaborador y participante de cuanto se le requiere, cosa que le agradecemos. Y estamos muy orgullosos de que tu respuesta siempre sea positiva. Y nada, queremos de verdad que os guste a todos y que podáis participar de todo lo que se ha hecho. Queremos también dar las gracias a la familia de Carmina, y a su familia, porque estas jornadas se han orquestado en torno a la donación tan importante que han hecho, que más adelante después de esta charla de Carmelo, más adelante nos hablarán. Y pues nada, que disfrutéis y muchísimas gracias por vuestra asistencia. Carmelo, cuando quiera. Me gustaría agradecer ante todo al Ayuntamiento de Abarán el apoyo y también tanto a los colectivos como a la propia hermandad de San Come y San Damián cuando se ofreció el hecho de celebrar estas jornadas sanitarias. Más importante de lo que parecen, como ha dicho Penélope, mucho más importante de lo que parece. No puedo empezar esta charla sin darles las gracias de una forma muy sentida, de manera muy personal, a todas las familias de los practicantes y matronas de las que voy a hablar esta tarde. Muchos de ellos grandes olvidados de una forma institucional. En nuestras historias recientes, pues hay formas a veces de reconocer a las personas que han pasado por nuestro pueblo. Es cierto que todas ellas gozan de ese prestigio personal. Todo el mundo, cuando recuerda a los antiguos practicantes, no conozco a nadie que haya dicho una mala palabra de ninguno de ellos. Siempre son palabras de agrado, siempre son palabras de agradecimiento por lo que hacían, por cómo lo hacían, cuándo lo hacían y con qué medios lo hacían, que era prácticamente entre pocos y ninguno. Creo que es algo que debemos de resaltar, básicamente porque no todo el mundo podía hacer lo que ellos hicieron. A finales del siglo XIX, principios del XX, es cuando empezamos a tener constancia de lo que son los practicantes. Antes de eso, nuestra historia se nos va al siglo XIII. ¿Por qué? Porque en el siglo XIII no se le decía practicantes. En el siglo XIII se le decía maestros barberos sangradores. De verdad que el nombre no llama mucho la atención, como supongo que se entiende. Pero era realmente el germen de lo que luego se llamó practicante y hasta donde hemos llegado ahora las enfermeras, todas las enfermeras de este país. Nos guste más o nos guste menos. Y digo más, nos guste menos porque hay veces que la historia de nuestro país, a veces tan sumamente extraña, llegó a impregnar en las universidades de una especie de rechazo al modelo de los practicantes, como algo a lo que había que rechazar. Yo cuando estudié en los años 90, no voy a decir cuántos años de los 90, porque todavía tengo ahí exalumnos míos que no saben muy bien cuándo terminé, se decía aquello de trabaja bien que no seas un practicante. Y aquello a mí me chocaba, porque los pocos recuerdos que yo tenía de estos que decimos practicantes, yo decía, pues yo los que yo conozco serán los más raros de Murcia, pero yo no tengo ningún más recuerdo de practicantes.
Claro, luego lo he entendido. Cuando estudias la historia de la enfermería de este país, lo vas entendiendo. Porque hemos sido muchas veces leños en ríos con agua no siempre tranquila y donde muchas de las veces nos hemos dejado llevar por tendencias, por moda, que no tiene nada que ver ni con la profesión ni con las personas. Por eso yo creo que es bueno que sepamos aquí de dónde viene eso de la figura del practicante, que no es algo así tan sumamente tan sencillo como parece. Como digo, en ese siglo XIII aparece en nuestro país ya, bueno, cierta regulación donde se hablaba de la necesidad de regular la función de los barberos y sangradores. Y de hecho se le empieza a poner ese nombre para que de una manera u otra no todo el mundo pudiera acercarse a las personas como quisiera. Recordemos esa época, ¿no? El medievo. En esa época, como digo, había mucha penuria, y donde no todo el mundo podía acceder al conocimiento médico. De hecho, los médicos no podían acceder al conocimiento. Los médicos, como hoy lo entendemos, no existían en el medievo. Eran lo más parecidos a esos, bueno, como hemos dicho, ¿no? Esos cirujanos, esos cirujanos de ahora. Esos cirujanos se les llamaba a aquellos que podían cortar, quitar cosas del cuerpo, ¿de acuerdo? Probando a ver qué se podía hacer. Ahora sí. Bien, por eso creo que es bueno, en ese recordatorio, saber de dónde venimos, ¿no? ¿Y de dónde venimos? Bueno, sacaban muelas, arreglaban luxaciones, reducían fracturas, realizaban sangría, bien con sanguijuela, bien cortando, extraían incluso fetos muertos. Esto está en los escritos del siglo XIII. Pero no lo extraían de cualquier manera, o sea, no trabajaban de cualquier manera. Por eso pongo esa fotografía, para que vean que había un instrumental ya. Bueno, sí, desde luego parecía salvaje, pero es que ya tenían una especie de corpus de conocimiento. El Fuero Real distingue entre médicos, que eran los físicos, y los cirujanos, que eran los maestros de llaga, y incluso Alfonso X, en las 7 partidas, ya dice que hay que distinguir entre el médico cirujano, los médicos no cirujanos y los cirujanos de roba corta, que serían los barberos sangradores. Por lo tanto, más adelante se deciden constituir una hermandad, muy interesante esto, bajo la advocación de San Cosme y San Damián. Solidaridad gremial que permite regular todavía más la función y la actividad de estos barberos y exigir como mínimo unos conocimientos. Es decir, hay un interés desde el propio gremio de que las cosas se hagan bien y se hagan con conocimiento científico. Es lo que yo digo que sería el germen más o menos de lo que son los actuales colegios profesionales. Los Reyes Católicos ya promulgan la Real Pragmática en el 1500 para crear el proto-barberato, algo así como un colegio, un grupo de los barberos, que imitaría al que ya se había creado anteriormente del protomedicato, de los médicos cirujanos. Aquí ya se hablaba que había que superar un examen. Aquí ya se hablaba de que los barberos mayores, es decir, los más antiguos, tenían que aprobar después de examinar a los nuevos barberos. Se autorizaba entonces de una forma legal lo que hacía y se penaba el intrusismo, de tal manera que aquellos que ejercieran el barberato, es decir, la función de cirujano, sin tener la autorización de los reyes, se les cerraba la tienda, pone en los escritos, y además tenían que pagar 2.000 maravedíes más otros 1.000 que tenían que darle al maestro sangrador que le tocaría haber asumido la función del profesor. Bueno, no va la cosa tan bien, ¿no? Es decir, hemos dicho que se regula algo, pero ahí tenemos el poema de Tirso de Molina, donde nos dice: ha estudiado cirugía, no hay hombre más afamado, ahora imprime un tratado todo de flosomonía. Suele andar en un machuelo, que en vez de caminar vuela, sin parar saca una muela. Más almas tienen en el cielo que un Herodes y un Nerón. Conócenle en cada casa. Por donde quiera que pasa, le llaman extrema unción. Yo creo que ya dice mucho de la fama que teníamos nuestros antecesores, ¿no? Felipe II ya excluye del oficio a parteras, especieros, ensalmadores y drogueros. Las funciones entonces del barbero fueron asumidas ya por los propios cirujanos, tal y como antes hacen con los algebristas, que son los reparadores de huesos, e incluso con los batidores de catarata, que son el germen de los oculistas. Carlos III, en una cédula real, ya aparece, ya no barbero, ya aparece la figura del practicante. Ahí ya aparece el nombre de practicante. Viene a sustituir incluso con sus funciones al barbero sangrador.
aunque las competencias no se regulan hasta mucho más tarde, siglo XIX. En las zonas rurales, y eso explica mucho qué es lo que pasa en nuestro pueblo, en las zonas rurales, igual que en todos los pueblos, siguen funcionando los barberos sangradores, ya que no habían suficientes médicos y practicantes. A modo de ejemplo, en Asturias, en esta época, solo habían titulado 5 médicos en todo lo que entendemos que es la provincia de Asturias. Por lo tanto, se entiende que para poder ejercicio de curar, pues había reguladores como estos. Por ejemplo, el título del siglo XVIII, promovido antes por Carlos III, donde sin este título, que tenía que estar visible, no se podía ejercer. Ya en el siglo XIX vienen grandes avances. Nos llega la ley de beneficencia, muy importante en nuestro país y muy importante para la concepción social y sanitaria de lo que sería el cuidar de otras personas, no solamente el curar. Concepción Arenal, muy importante en el siglo XIX, muy importante en el avance social, ya habla incluso de que el enfermo no solamente es un enfermo, sino que también es un excluido social y hay que atenderlo de otra forma como se hacía antiguamente. Ya en la Ley de Instrucción Pública se regula la figura del practicante y las competencias. En el siglo XX, aquí es donde más podemos hablar de nuestros paisanos y donde más nos vamos a identificar probablemente. A primero del siglo XX, 1904, la Ley General de Sanidad organiza los estudios de practicante y matrona. Se precisa título oficial que debe de expedir una universidad, si no, no se puede ejercer. Pero, bueno, ya sabemos lo que pasa, ¿no? Que por mucho que estuviese eso previsto en la ley, para ponerlo en práctica, todavía no había corrido suficiente tiempo. En 1915, la primera normativa legal para expedir un título se publica en la Gaceta de Madrid. Documento este, como digo, porque creo que todo el mundo tiene que saber, en posesión una copia de la familia Gómez Gómez, de hijos de José Juan Gómez. Ese manual del practicante de Arturo Cubells, tantos manuales del practicante que hemos visto, tan pocos que vemos ahora, que eran los libros con los que estudiaban nuestros practicantes, los libros con los que estudiaron los practicantes que vamos a hablar esta tarde, en distintas versiones, en distintas ediciones, pero lo que sería para nosotros, en nuestra profesión ahora, enfermería, los apuntes de la carrera. Sin profesor que te lo explicara, como no fuesen los médicos que en esa época nos ayudaban a los practicantes a poder conformar. En el 53 se crea ya el título de ATS, por eso de esa complicación, la semántica es muy importante, por eso que a uno le decían ATS, a otro le dicen practicante. Bueno, ya lo sabemos. ¿Para qué se crea el ATS? Pues porque esa injusticia que se había cumplido con las matronas que se les quería excluir de este sector, al final lo que se decide es, no, vamos a llamar a todo el mundo con un solo nombre, es la única denominación que hay en toda Europa de hablar de ayudante técnico sanitario. En el resto de Europa se habla de enfermera y no se revesa tanto. Esto es typical Spanish. Sabemos que esto cuando hay algo sencillo nos gusta complicarlo. Y bueno, insisto, sigue a pesar de todo fijándose ese modelo de siglos anteriores. En la asistencia rural se practicaba por parte de los practicantes y las matronas en el hospital Hijas de Caridad, la Sierva de Jesús y San Juan de Dios, como el hospital que había en Murcia hasta el año 1952, que se construye el hospital provincial, en la actual Reina Sofía, que es un hospital de beneficencia provincial, el primero de beneficencia provincial. Luego ya vino, más tarde en los 70, pues la Rixaca vieja, el actual Morales Meseguer, y por supuesto en el 72 la Rixaca nueva, lo que es la Rixaca habitual. Se crea en el 60 la primera escuela de ATS matronas, M significa matrona, ATS matronas en Murcia, la Escuela de Santa Teresa de Jesús, una de las primeras en crearse en toda España, no fue la primera, pero sí de las primeras en crearse. Más tarde luego ya llegaron las de, por supuesto, las de las universidades. Estamos en el siglo XX, mediados del siglo XX, pero a pesar de eso, esta fotografía, no sé si se ve bien, sigue siendo la de un sangrador, de un barbero sangrador. Don Humberto me contaba que alguna que otra vez que lo llamaron desde el campo Ricote, cuando el médico no podía suplir o estaba el otro médico indispuesto o no podía atender algún caso concreto, llegó a encontrarse con algún sangrador con una sangría recién hecha, con las complicaciones que eso podía llegar a tener. Esta es una fotografía de las Islas Canarias de los años 66-67, o sea que no está tan lejano, esto no es una cosa del siglo XIII. En el 77, por fin,
La titulación se imparte en la Universidad de Murcia, en nuestro caso. Posteriormente ya aparece en los 80 el diplomado universitario en enfermería, del cual yo formo parte de ese grupo, y ya luego vino más tarde los graduados. Lógicamente, en esta charla nos vamos a centrar en esa primera mitad del siglo, mediados del siglo, hasta los años 60-70 de nuestra época de Abraham. ¿Qué hacían los practicantes de Abraham? ¿A qué se dedicaban nuestros practicantes? ¿Cuál era realmente su día a día? Bueno, leían, que lo sepan, leían, estudiaban, hacían extracciones de muelas. Algunos de ellos, más aventurados, con más destreza, también hacían obturaciones, empastes. De hecho, material de algunos de los practicantes donde se ve perfectamente que había material específico para este tipo de cuestiones. Tenían material de cirugía menor y mayor, porque además de hacer ellos sus propias técnicas, auxiliaban a otros médicos cirujanos. Aquí en el pueblo también, a los médicos que entonces estaban aquí. Con lo cual muchos de ellos tenían su propio material para poder ir de un lado para otro y poder ayudar a los médicos que en este caso atendían a los pacientes. Es interesante, este es un tratado de 1903 y donde este material, posesión de la familia Gómez Gómez, es tal cual. O sea, me llamó la atención porque es tal cual lo que está puesto en el grabado, que el grabado entendemos que probablemente no sería de 1903, sino sería de 1800 y pico. Igual pasaba con cierto tipo de sondas. Si se dan cuenta del dibujo de atrás, los varones de la sala, con especial sensibilidad, entenderán lo que sería meter una varilla de este calibre y metálica por esas zonas tan complejas y sin anestesia. Luego venía, lógicamente, el manual del practicante. Se aglutina todo en ciertos tipos de tratados. Enfermedades de los ojos. Trataban enfermedades de los ojos. Uno de nuestros practicantes, que luego lo diré, famoso en este pueblo por el abordaje específico y además con una tasa de éxito enorme en el tratamiento de conjuntivitis y otras patologías de los ojos. Este es un vaso de aplicación moldeado, es un vaso químico de farmacia, pero que se moldeó con sus propias limas, sus propias lijas para amoldarse a la cuenca del ojo, para la aplicación de los tratamientos. Hacían pequeños análisis clínicos, tienen conocimientos de química, cortos, esporádicos, limitados a lo que hacía falta, no hacía falta hacer otra cosa. Nos encontramos incluso con termómetro, este material, propiedad de Antonio Tenedor, para conocer la densidad de la orina. Y estos son los famosos sueros. Las vías que nosotros conocemos que están metidas, los compañeros enfermeros de la sala, que están metidas de ser un plastiquito y nosotros lo sacamos y eso lo pinchamos al suero y se tira todo, pues esto se reciclaba. Esto, muchos de ellos se volvía a hervir, a lavar y pues eso. Luego pues la gente moría y decíamos, habrá muerto otra cosa, pero microorganismos también había en esa época. Ahí podemos ver la ampolla, ¿no?, del cuentagotas, qué complicado que tiene que ser para mis compañeros el tener que abordar este tipo de situaciones con agujas rígidas. Les atascaban los oídos, extracción de tapones, la famosa jeringa. Que todo el mundo, cuando digo, ¿te acuerdas? ¿Tú sabes lo que son los practicantes? Todo el mundo sale con lo de la jeringa de cristal. Yo creo que no es por nuestra capacidad de memoria, sino por nuestros traumas. O sea, esa jeringa nos ha acompañado a todos los que tenemos más de 40 años de este pueblo y todos sabemos que antiguamente, antes de la vía oral, estaba la intramuscular. Uno tenía miedo de ir al médico porque lo que decía era que no me manden muchos pinchazos, porque los pinchazos sabías que te lo iban a mandar. Algodón de la época, la famosa mercromina, que cuántos nos pondrían, y cuya base era mercurio, sabiendo cómo sabemos que es tóxico. Pero entonces es lo que teníamos, y todos los zagales nos poníamos la mercromina y mira qué grande nos hemos hecho todo. Pero bueno, en fin. La famosa jeringa de cristal, de la que en cada casa solía haber alguna, para facilitar el trabajo del practicante cuando llegaba. También por propia ingenio, ¿de acuerdo? Muchas de las casas ya tenían las agujas hervidas, esperando la aguja y la jeringa para que cuando llegara el practicante fuese rápido, concreto y fuese al grano. Los hornillos portátiles, todo ello, donde iban muchas veces a la casa y allí, si no habían agujas hervidas o no habían jeringa, en ese momento se ponían a hervirlas.
y esas agujas que dan pánico, pero que son con las que nos trataban y nos ponían los medicamentos, gracias a las cuales la mortalidad infantil disminuyó, gracias a las cuales muchos de nosotros nos curamos de nuestras enfermedades. Un kit específico para insulina. Iba en su cajita, iba todo preparado y lo llevaban los practicantes. Solamente algunas casas tenían este tipo de kit, muy poquitas casas las que podían permitírselo, y ese recipiente en medio es el que tenía que llenarse de insulina, y el propio paciente, si tenía destreza, se la inyectaba, y si no, tenía que ir el practicante a poner la insulina. Las lañas, las grapas que nosotros decimos ahora, que eran las antiguas lañas. Ya podemos ver el tamaño y la equipación, ¿no? Los juegos de ventosas, que también se colocaban, hasta no hace mucho tiempo se seguían utilizando y se aplicaban sobre todo para fiebre reumática y alguna que otra acceso. Los kits de cirugía, como los escalpelos y los bisturíes, lo cual nos dice mucho que una de las cosas que hacían los practicantes era drenar abscesos, sobre todo los furúnculos pilosos, los seromas. Los seromas son para cuando uno de los puntos, una cirugía, se hacen los puntos y hay un falso cierre. Ese falso cierre es que la parte de arriba ha cerrado, pero por dentro hay algún ápice de infección, crea una bolsa, por decirlo en lenguaje que no entendamos todo, y hay que abrirla para drenar todo ese exudado y que cierre por segunda intención. Es más largo, es más tedioso, pero mucho más seguro. Y aquí tenemos los kits básicos que podía tener muchos de nuestros practicantes de nuestra época. Propiedad de la familia Gómez Gómez y claro, eso nos lleva a cómo el rubio practicante utilizaba todo este material para atender, igual que luego su hijo, José Juan, para atender a todos los paisanos. También había materiales muy interesantes, ¿no? Como este cuentagotas para proctolisis, para administrar enemas, muy frecuentes en la época y, bueno, sobre todo en pacientes que estaban inmovilizados en la cama. Hoy por hoy tenemos medicamentos, pero cuando no había medicamentos había que colocar este tipo de técnica. Propiedad de Antonio Tenedor. La aguja de Reverdin. La aguja de Reverdin era una aguja muy especial. Se utilizaba para planos muy profundos, con lo cual nos dice que nuestros paisanos hacían muchas intervenciones de cirugía menor muy precisas y mucho más complejas de lo que nosotros pensamos. No era poner pinchazos, hacían cosas que eran verdaderas filigranas, teniendo en cuenta la época en la que estábamos y los medios con los que se contaban. Dicho esto, creo que es importante meternos ya a hablar de quiénes son nuestros practicantes. Yo he hecho una selección de los que más hemos conocido, de los que más nos han dicho. Posiblemente se me haya escapado alguien, pido perdón antes de empezar, porque si eso es así, no se preocupen porque mi intención es publicar algo en este sentido y seguro que lo podré rectificar después. Abraham, principios del siglo XX. Aquí ya hablamos del primero que tenemos constancia, que es de don José Gómez Tornero, el Rubio, y que, como su membrete dice, era auxiliar de medicina y cirugía de la beneficencia municipal y que operaba en la calle Castelar, eso es en el Barranco, más o menos cerca de la que siempre fue la escalera. Desempeña labores propias de practicante en el Hospital Militar de la Elche, en África, donde hizo la mili. Primero fue barbero. El apellido probablemente no querían ponerlo, barbero sangrador, pero fue barbero, que hacía algunas técnicas. Y luego, cuando llega a la mili, es cuando allí, después de 3 años y medio, está en el Hospital Militar y perfecciona hasta el máximo su acción, su trabajo como practicante. Este certificado del capitán, donde certifica que está preparado perfectamente para ejercer las funciones de practicante. ¿Cómo se comunicaban? ¿Cómo conocían las cosas cuando no había internet? Pues por carta, directamente por carta. Le llegaba publicidad, le llegaba médicos, que eran los que más o menos ponían en venta libros, ponían en venta material, y fue muy curioso porque en uno de los materiales que nos dejaron nos encontramos cartas de donde ya le contestaba el doctor de la anterior propaganda, la anterior publicidad, hablándole de lo bueno que sería el material de acero inoxidable que le podía mandar, el precio que le iba a costar y el libro que había solicitado sobre el cirujano dentista, con lo cual nos hablaba de la perfección, de la actualización de conocimiento de estos profesionales. El rubio practicante era conocido
muy conocido en el pueblo por muchas cosas, pero entre ellas por su famoso ungüento para curar conjuntivitis y muchas de las patologías del ojo, con una fórmula magistral que elaboró junto con Tomás. Junto con Tomás, el tío, si no me equivoco, de la que luego fue su nuera, y que en un momento, que era mancebo de farmacia, y que entre los dos llegaron a perfeccionar hasta el punto donde venía gente de fuera de Abraham para curarse la patología de los ojos. Me decía José Gil que escocía como demonio aquel ungüento, pero que a la media hora de ponértelo empezabas a ver como si nunca hubieses tenido nada. Se fue, desgraciadamente, con ello la fórmula, y que nunca quisieron a otros compañeros poder coger y venía todo el mundo diciendo, déjamela y la probamos. Y digo, no, la pruebo yo. Bueno, era el encargado de montar la enfermería de la Plaza de Toros de Abraham. Él que ponía, llegado el día de la corrida, se llevaba todo su material quirúrgico a la enfermería de los toros y allí, esperando al médico cirujano que viniera, cuando venía, podría atender a los toreros e incluso a las bestias, si era necesario o hacía falta. Don José María Tornero Carrasco. Don José María. Para todos nosotros era solamente don José María. El bachiller lo estudió por libre y lo terminó en 1920. Eso le permitió ser oficial mayor del Ayuntamiento de Abraham, hasta la época de la guerra. Tras la guerra fue taquillero del Cervantes y le llevaba las cuentas a Clemente Gómez. Estudió por libre en la Universidad de Valencia y obtuvo el título de practicante comadrón en 1944. Ejerció en Abraham, teniendo en su casa su propia consulta, como hicieron todos, salvado algún caso. Aparte también acudía a domicilio, que era como algo novedoso, ¿no? Y se retiró a los 75 años oficialmente, oficiosamente hacía algunas cositas y aparte por inyectables hacía algunas curas. Detalle interesante y curioso, ganó un concurso en Madrid del Colegio Oficial de Practicantes, ganó un coche, ganó un SEAT 600 y aquello, pues bueno, fue algo que ni se creyó, tuvo que ir a Madrid a recoger la documentación y fue, como decía su nieta, de los primer coche que tuvo, porque enteraba que había tenido una bicicleta con motor y había tenido 5 motos. Recorría el pueblo de la Guayá, al Cabezo de la Cruz, también iba al campo, a Corona, a Los Casones, y decía él, y nunca cobré más por ir más lejos. Empezó andando, luego en bicicleta, luego en moto, 5 motos, y luego en coche. El primero fue el SEAT 600 que ganó en el sorteo, y toda su vida era el trabajo y la familia. Como paciente se atendió a todo el mundo sin importarle su nombre, condición e ideología, pudieran pagar o no pudieran pagar, lo cual puede extender a todos los practicantes de los que vamos a hablar esta tarde. Todos, sin excepción, todas las familias nos decían, hay gente que no podía pagar. Y yo siempre preguntaba, entonces, ¿qué hacíamos en ese caso? Y dice, pues, ¿qué vamos a hacer? Pues atenderle. Nadie se preguntaba, ¿cómo no voy a atender a una persona que está enferma? Pues bastante tiene con lo que tiene, me decía Gloria, ¿no? Que decía, pues bastante tienen con lo que tienen. Fue un hombre honesto, comprometido con su profesión y un trabajador incansable. Don José Juan Gómez Rodríguez, pituso conocido para muchos de nosotros, hijo de José Gómez Tornero. A los 21 años obtiene el título oficial de practicante autorizado para asistencia a partos normales, en este caso en la Universidad de Valencia. Presta su servicio militar en el Hospital Militar de Valencia. Allí se sigue formando en nuevas técnicas, perfecciona las técnicas. De hecho, está tentado a quedarse y reengancharse en el ejército, aunque al final decide volver a su casa. En los años 60 convalida su título de practicante al de ayudante técnico sanitario, es decir, que siguen progresando, que siguen adaptándose y siguen adecuándose a las nuevas exigencias. Y se diploma en empresa, lo que hoy sería el enfermero especialista en salud laboral. O sea, hemos tenido grandes hombres y grandes profesionales en nuestro pueblo, lo que pasa es que solamente los veíamos desde el punto de la moto que llegaba a nuestra casa. Doña María Gómez Tejeda, con mucho cariño, Maruja la comadrona, conocida por muchos de los que estábamos aquí. Es una persona que se forma en la Escuela de Enfermería del Hospital de la Cruz Roja de Madrid, en la Escuela de Matrona Santa Cristina de Madrid, y trabaja al menos un año en la unidad de quemado del Hospital de la Cruz Roja de Madrid. Matrona APD, funcionario público local y dependiente de la Diputación en Abraham desde 1947. Recordemos, entonces eran 2 diputaciones, la región de Murcia era Albacete y Murcia, y era exclusivamente de la
Diputación de Murcia. Ella ejerce en las primeras consultas de planificación familiar, que dependían de la Diputación Provincial, lo que posteriormente fue la Consejería de Sanidad, y obtuvo la plaza de matrona de la Seguridad Social por el INSALU desde el 77 hasta su jubilación, en 1988. Para nosotros, para muchos de nosotros, alguien muy especial, para mí alguien muy especial, porque gracias a esta mujer y los empujones de mi madre, yo estoy aquí. Ella fue la que partió a mi madre, y que en un momento determinado me contaba posteriormente, con mucho cariño, me ha contado durante mucho tiempo, cómo era de duro el oficio de comadrona, el llegar a veces en mula, donde no se podía llegar en coche, y llegar a quedarse hasta 2, 3, 4 días hasta que la mujer empezara ya con la fase de parto y alumbramiento. Era muy complejo y me decía, lo único que llevaba, digo, ¿y qué hacía tanto tiempo ahí esperando? Te dice, pues me llevaba mi molde y café, molde y café. Me alimentaba de café y de mucho molde, hasta que la mujer estaba preparada para dar luz. Los partos complicados, los que venían de nalga, los gemelares, a veces se derivaban a una pequeña maternidad que había en Cieza, y los complicados se corría el riesgo de irnos para Murcia, teniendo en cuenta que Murcia no estaba como ahora, 25 minutos, sino que estaba 1 hora y pico con carreteras que no son las de ahora. Don Antonio Tenedor Tornero se titula como practicante también, autorizado para asistir a partos normales en 1956 por la Universidad Complutense de Madrid. Empieza como ayudante de un tío suyo, maestro barbero, igual que pasó en su momento con el Rubio, maestro barbero y sangrador, aunque conocido, sin embargo, por su destreza, me refiero del tío, como dentista. Obtiene la titulación universitaria por la vía de libre convocatoria. No podía irse, no podía estar 2 o 3 años estudiando, no se lo podía permitir, y va por libre. Coincide con don Humberto en el tren varias veces cuando va a esas convocatorias. Se titula como practicante podólogo también. Actualmente esto es otra carrera universitaria, con lo cual algunos de ellos tenían hasta 2 carreras universitarias. Trabajó en el servicio privado en Abarán, por supuesto, atendió a muchos de los abaraneros, pero también ya fue uno de los primeros ATS que tenían plaza pública, funcionario público. En este caso la plaza la tenía en Fortuna, durante al menos 12 años. Cuenta su hija que la familia recordaba cómo podía estar ausente durante días, porque algunos de los tratamientos requerían inyecciones cada 3 o 4 horas. Y si estaban muy alejados, algunas de las casas tenían ya dispuesto cierto tipo de habitación con un camastro pensado para los practicantes. Supervisor del servicio de esterilización de la Rixaca y supervisor del servicio de esterilización del Hospital de la Consolación de Molina y enfermero en el Centro de Salud de Beniaján, allí donde se jubiló. Y don Jesús Cobarro Gómez. Don Jesús Cobarro Gómez se titula como practicante por la Universidad de Granada en el 56 y posteriormente se titula como ATS, convalida el título también. Se titula también como podólogo de la Universidad de Madrid y además también como ATS de empresa. Su primer destino fue en Tarragona, en Arnes, pero estuvo solamente 1 semana y volvió a Abarán por una permuta de plaza. Estuvo trabajando en el pueblo, en Abarán, en su propio consultorio, en una habitación en casa de sus padres, como pasaba con muchos de los practicantes, y haciendo atención domiciliaria con su moto Guzzi. Se fue a Murcia a trabajar con el doctor Joaquín Martínez, cuñado del doctor Molina, como auxiliar de cirugía. Los 2 operaron también en el asilo, como muchos de los otros practicantes. El asilo que era también un hospital, era el asilo hospital, que era de beneficencia municipal, la local de aquí. Había una sala específica para operar. Como auxiliar de cirugía y opera también por las tardes en el Hospital de San Carlos. Después trabajó en las pedanías de Murcia, de Corbera y Puebla de Soto. Y después trabajaría en el consultorio de Barrio del Carmen y el consultorio de la avenida Primo de Rivera en Murcia. Obtuvo, reconocido, la encomienda al mérito colegial del Consejo General de Enfermería de España, del país, no de la región solo. Y además el diploma de honor con medalla de oro e insignia del Colegio de Enfermería de la región de Murcia. Medalla de oro de Cisneros y oficial de la Cruz al Mérito Civil. Alguien relevante también. Y por último, pero no por ello menos importante, sino por edad, don Gustavo Turpín González, hijo también de barbero. Su padre ejercía donde ahora está la casa de don Humberto, de los hijos de don Humberto, al lado de lo que sería el lechero, y en la parte de fuera estaba la barbería, donde el padre hacía alguna cosa también, y él tenía el consultorio en la parte de dentro de la barbería. Se titula como ayudante técnico sanitario por la Universidad de Valencia,
en 1966, ATS, es ATS, aunque aún intelectual también por la Complutense de Madrid. Es el primer practicante de Abarán, es el primero de Abarán que estudia en la Escuela de ATS Santa Teresa de Murcia, su título de la Escuela Santa Teresa que dependía a su vez de esa Universidad de Valencia. Y lo hace yendo todas las tardes a Cieza, o casi cada vez que podía, a Cieza, andando como podía para poder ir sacándose en las clases. Y lo hace gracias a don José María y a otras personas relevantes que intentan animarlo, que lo anima y que consiga al final ese título. O tiene el título, lógicamente, por la vía de libre convocatoria, con mucho sacrificio, con mucho esfuerzo personal. Destaca especialmente la inspiración y apoyo que encontró en don José María. Y además, como digo, se estableció cuando obtuvo la titulación de ATS, pero no paraba, decía su viuda, pero no paraba en casa. Siempre estaba, de un lado para otro, hasta las 3 de la mañana. Como legado, ¿qué tengo que decir? Creo que el legado, antes de terminar, hay que reflejar la opinión de la familia, porque se nos olvida que todos los que somos sanitarios, nuestra vida la hemos elegido nosotros, pero nuestra familia va en el paquete. Y muchas veces tienen que sufrir nuestras horas, nuestras guardias, nuestros problemas, nuestro estrés, también nuestra tristeza, ¿no? Cuando vemos a personas que mueren o que no podemos atenderlo como nos hubiese gustado. Las familias todas fueron tan importantes desde mi punto de vista como los propios practicantes, todas. Desde los hijos de José Juan, de Pituso, donde me decían con total naturalidad, en mi casa era lo normal, Carmelo, siempre estaba el teléfono sonando y siempre en mi casa era un rum rum continuo, El primer ruido que escuchábamos por la mañana era mi madre hirviendo en las ollas las jeringas, las agujas, el material para esterilizar, de lunes a domingo, todos los días del año. Gloria me contaba, nunca tuvimos vacaciones, ni se aspiraba a tener vacaciones, porque era lo que tú habías elegido, el atender a otras personas. Me contaba también, pues eso, Almudena Tenedor, hija de Antonio y de Maruja, cómo ella creció viendo a sus padres muchas veces entrando, saliendo, criándose a veces en casa de Otilia o de otras personas, porque a veces no podían estar ahí todo el tiempo que ellos querían. Gustavo, creo que también cabe destacar especialmente la gran dedicación personal que le dio a su trabajo. Alguien que le costó tanto que dio su vida literalmente por su trabajo. Decía su viuda, y muchas demás personas me lo han podido constatar, cómo iba a las casas a la hora que fuera, lloviera o hiciera un sol de justicia. Su último trabajo lo desempeñó pocas horas antes de morir. No llegó al día antes de morir. Y lo hizo cuando una persona, la marica de Damián, la cuñada marica de Damián, en el otro lado, antes de llegar al otro lado, pidió por favor que fuera a ponerle una inyección, ya que era el único que podía, de los que habían, que podía cogérsela. Y pidió por favor que fueran a su casa, él mismo, a recogerle para que en un coche llevarle a casa de esta señora, bajar a la señora a la planta de abajo, él ponerle la inyección, volver a su casa y fallecer en menos de 24 horas. Podemos decir, para terminar, que el legado de estos practicantes fue, desde mi opinión, la humanidad, desde luego, el respeto y el amor por la profesión, la vocación. Para mí eso es la vocación. Ninguno fue practicante porque se lo dijeron, porque se ganaba mucho o porque tenía salida, porque ya han visto que era una vida de sacrificio, desde el estudiar y sacarse el título hasta luego trabajar hasta el último día que pudieron. Para mí creo que la verdadera vocación está en hacer el bien a otra persona a través del conocimiento que lo tenía, el tiempo y el compromiso. Para mí eso es humanidad. No debemos avergonzarnos, nuevas enfermeras, compañeros que habéis venido después, no tenemos que avergonzarnos de nuestra historia, sino todo lo contrario, hay que vanagloriarse, enorgullecerse de nuestros queridas y queridos paisanos y paisanas practicantes de Abarán. Pido perdón a la familia y a los asistentes por las inevitables ausencias de más testimonios, pero el tiempo da para lo que da. Ha sido la vida de los practicantes de nuestro pueblo dedicada a la vida, a dar vida, a dignificar la vida cuando ya queda poca y a dar incluso la suya. Ruego
en este caso a las autoridades, ¿no?, también al ayuntamiento que está aquí presente, que de alguna forma se haga eco de esta labor y que en la medida de lo que se pueda y cuando se pueda, promueva de alguna forma un reconocimiento público a estas figuras tan importantes que creo que merecen ese reconocimiento. Agradeciéndoles a ellas y a los practicantes de Abarán, a la familia me refiero, y a los practicantes de Abarán el enorme servicio que han prestado a este pueblo, me gustaría rogarle un aplauso a todos ustedes, no a mí, sino a todos los practicantes de este pueblo. Muchas gracias. Muchas gracias, Carmelo. Muchas gracias por poner en valor la vocación, la voluntariedad y la universalidad con la que las personas que os dedicáis a la sanidad la ejercéis, ¿no? Abarán está llena de grandes personas a lo largo de la historia y este tipo de charlas o de conferencias nos viene muy bien para recordar nuestro pasado y que nunca se olvide de dónde venimos y hacia dónde podemos llegar. Y estas jornadas creo que son bueno, el punto, la pica en Flandes que necesitamos para arrancar hacia ese tipo de reconocimientos que estoy segura que llevaremos a cabo. Y antes de dar paso a la siguiente mesa, en torno a la sanidad, pues tampoco podemos olvidar que tenemos la joya de la corona, la sanidad pública, que es cuestión de todas y todos que la defendamos y que la hagamos grande. Y en la siguiente mesa viene José Carrasco, Bebe Jarra, Roberto, en representación de la familia de Carmina, y Sito, Jesús Gómez, perdón, la confianza da asco algunas veces, a hablarnos del legado de doña Eulalia y un poquito más del desarrollo de esta jornada. Muchísimas gracias a todas y todos por vuestra asistencia. Antes de comenzar, recuerdo que mañana tenemos la segunda de las sesiones de estas jornadas sanitarias y viene una persona muy importante a nivel regional, don José Antonio Melgares Guerrero. Es un hombre también muy enamorado de Abarán, es cronista oficial de Caravaca, cronista oficial de la región de Murcia, hijo predilecto de Caravaca hace unos meses y últimamente entró como miembro correspondiente de la Academia de Farmacia de la región de Murcia, de Santa María de España, parece que se llama, aunque realmente no es farmacéutico, es historiador. Entonces, mañana os invito a las 7:30, un hombre que vea el arrope que siempre ha tenido en Abarán, es un hombre de gran cultura, de gran educación, un hombre exquisito en la forma y en el fondo. Bueno, ya pasamos a dar paso al acto oficial de inaugurar la exposición que hemos titulado El legado de doña Eulalia. Para hacer lo que es la historia de un pueblo hay que recurrir a varias fuentes. La primera fuente, la más socorrida, la fuente, digamos, oficial. El archivo del ayuntamiento, el de la iglesia, el de juzgado, el archivo regional. Bueno, nos da una información muy válida, una información más científica de lo que es la historia de cualquier pueblo. Luego hay una segunda fuente que es la transmisión oral, que es el testimonio de tanta gente mayor que ha conocido unos acontecimientos, unos personajes, unas costumbres y de las que también bebemos nosotros si queremos plasmarlas para transmitir la historia. Pero luego hay una tercera fuente que es la que hoy es más importante, la que nos ocupa, que es lo que yo digo la fuente de las cámaras últimas. Las cámaras últimas son los depósitos de historia no en grandes documentos oficiales, sino en papeles, en objetos, en prospectos, en programas de festejos, en libros diversos, que nos informan sobre cómo está un pueblo en un momento determinado. Esta exposición, que ahora vamos a inaugurar, es el resultado de rebuscar en una de esas cámaras últimas. Y esto se ha podido hacer gracias a la generosidad de la familia de esta farmacéutica, Carmina y sus hijos, que están aquí presentes, que comprendieron la importancia del contenido de esta cámara última para la historia de Abarán y que, comprendiéndolo, miraron más por la utilidad para su pueblo que por su propio beneficio. De esta generosidad es el fruto, el legado de doña Eulalia. Una vez manifestada la voluntad de esta familia de donar este legado al pueblo de Abarán, las fases para llegar hasta aquí han sido 4. La primera fase, hace ya seguramente 6 o 7 meses, visita a la antigua casa de don Aceri y don Ambrosio, personajes tan entrañables,
para ver el contenido de todo este legado que nunca pensamos que era tan grande. Después de esa visita y observación, el transporte, que fue bastante trabajoso, aquí Álvaro hizo un papel importante, pues de ese contenido al Centro de Estudios Sabananeros, que es el que lo tiene, digamos, en depósito gran parte de él ahora mismo. Después de este transporte hubo que clasificar, ordenar el contenido. Eso, como yo ahora estoy libre, entre comillas, pues durante varias semanas he ido clasificando todos los libros, libro a libro, dividiéndolo en diferentes apartados. Y por último, selección y exposición del contenido más apropiado para ser ya hoy visitado por el público. Era un legado muy abundante y para esta primera exposición, que puede tener continuación, por supuesto, hemos seleccionado por orden cronológico lo más antiguo relacionado con la medicina y con la farmacia. El legado tenía tres vertientes, tres apartados. La vertiente bibliográfica, que era extensísima, y había unos 700 libros de muy diversas disciplinas, entre ellos unos 300 referentes al ámbito sanitario, y de estos 300, unos 150 libros de los siglos XVIII y XIX. Sin duda, no eran de doña Eulalia, eran de su padre y de su abuelo, que era el médico Gómez, e incluso algunos, estoy haciendo cuentas ahora con la cabeza, anteriores al médico Gómez. No sabemos, sé que el médico Gómez, hay libros del siglo del 1790-96, que eso sin duda, el médico Gómez murió en 1890, serían de algún antepasado suyo que tal vez, nos queda esa asignatura pendiente, también tuviera referencia al ámbito de la medicina, porque algunos son más antiguos que el propio médico Gómez. Por cronología tiene que ser así. Los libros yo los clasifiqué en varios apartados: medicina y farmacia, libros del siglo XX y libros anteriores, apartado de ciencia, libros de química, de ciencias diferentes, de don Ambrosio también serían de doña Celia, libros de religión, también había bastantes, libros en francés, había más de casi 100 libros en francés, algunos en alemán, incluso en diccionario alemán. Doña Eulalia debía conocer y dominar bastante el francés. Libros y también enciclopedias, había unos 25 libros de enciclopedias, y luego libros varios que he señalado yo, religión también y libros varios. Es el legado bibliográfico que es sin duda el más numeroso de una gran entidad y que es un verdadero tesoro para el pueblo de Abarán. Luego había la vertiente documental, documentos diversos, algunos anteriores a la farmacéutica, como documentos notariales de la familia, cartas, documentos administrativos, estampas, recordatorios, etcétera, etcétera, que también son muy curiosos para los que nos gusta sopear en el mundo de la antigüedad. Y luego había utensilios diversos de uso sanitario, que también están expuestos en gran parte ahí. Todo ello, todo este patrimonio tan variado y tan numeroso y tan importante para la historia del pueblo, nos ha permitido adentrarnos no solo en la figura de doña Eulalia, sino en la de toda una familia que, a pesar de sus valores y conocimientos, siempre hizo gala de discreción y de sencillez. Ninguno de los varios hermanos, hablemos del ámbito familiar, le gustaba aparecer, a primera a doña Eulalia, a doña Celia tampoco, por eso no tenemos fotos de ninguna, porque huían de la fotografía, no querían aparecer en ningún sitio. Entonces tenemos de doña Eulalia a lo mejor una o dos fotos, porque ella, su hermana menos que ella, doña Celia tampoco, ninguno quería aparecer de una forma ostentosa en ningún sitio, no eran amigos de los actos públicos, de las pompas y vanidades. Yo, después de examinar algunos de los documentos, pues tengo algunos datos de doña Eulalia que merece la pena rescatar, datos biográficos. Doña Eulalia Calista se llamaba, Gómez Buendía, nace el 14 de octubre de 1901. Era hija de don Joaquín Gómez Garrido, médico que se casa con una mujer de Ojos, doña Eulalia Buendía Melgarejo, y nieta mucho del médico Gómez, el que tiene dedicada a la calle, don Joaquín Gómez Gómez. Eran varios hermanos: María, parte de ella, María, mujer de Pepe la Moricia, Carmela Elvira, esta nace en 1912, Ramona, Carmelo, que luego es militar, Celia, que es la menor. Murieron, además de estos, dos de corta edad, Joaquín y Jerónima. Su madre, Eulalia Buendía Melgarejo, que repito era de Ojos, el apellido Buendía viene de Ojos, muere en 1916, muy pronto, cuando Eulalia, que era la mayor, tenía 15 años. Pero es que Celia, la menor, solamente tenía 2, no conoció a su madre, prácticamente.
Entonces, eran todos pues, de 15 años, tenía la mayor cuando muere la madre, que supuso para la familia pues un duro golpe, sin duda. Su padre vive más tiempo, pero tampoco mucho tiempo. Muere el 13 de marzo de 1930, cuando doña Eulalia tenía ya 29 años, era mayor de edad, la única mayor de edad. La mayoría estaba en aquella época en los 23 años. Claro, mueren el padre y la madre, se quedan todos los hermanos. Doña Eulalia la mayor. Y se forma una cosa de la que hay muchos testimonios, lo que se llama un consejo de familia. Un grupo de personas que se quedan, digamos, a cargo de estos hijos, de los cuales conocemos algunos. Fidelio Gómez, por ejemplo, la propia doña Eulalia es miembro de ese consejo de familia. Y el tutor oficial es un tal, no hemos investigado quién es, Ángel Gómez Martínez. Ese consejo de familia hace acta, hay muchas actas de referencia, hay algunas, se reúne de vez en cuando, algunos renuevan algunos miembros, y pertenecía a él siempre, doña Eulalia era miembro del Consejo de Familia, y Fidelio Gómez, el abuelo de Amor, también era miembro. Entonces, ese Consejo de Familia, al quedarse los hermanos menores de edad, pues se ocupa de los temas bien administrativos, en fin, para cuidar un poco de unos hermanos que se habían quedado sin padre y madre muy pronto. En cuanto a los estudios, ella acaba el bachillerato en 1916, y según consta en su expediente académico, con muy buenas notas en todas las materias, excepto en la gimnasia, que la lleva de cabeza siempre. Apenas tiene un aprobado ya por pelo. Las demás materias era una estudiante muy destacada y tenemos algunas eso con las notas manuscritas, pero en gimnasia doña Eulalia no era mujer, digamos, gimnasta precisamente. Después de hacer el bachillerato, hay que hacer cuentas que lo hace por libre en el Instituto de Murcia, y se hace licenciatura en farmacia también con enseñanza no oficial. Y se titula en farmacia, y tenemos el título, en 1921, a los 19 años. Era titulada en farmacia doña Eulalia, también muy joven. Estudia en la Universidad Central de Madrid, en enseñanza no oficial, como he dicho, y obtiene en la carrera varias matrículas de honor. Allí hay algunas papeletas de las notas de doña Eulalia. Era una mujer pionera y adelantada a su tiempo, a pesar de su discreción, pues formó parte de las primeras licenciadas en farmacia en esta región. Había 3 y ella era una de ellas, de las que rompieron barreras en el ámbito de la farmacia. Los demás eran hombres, ahí está me parece que está por ahí la foto de toda la promoción. Y fue sin duda, de licenciada de farmacia, la primera de Abarán, pero yo creo que la primera licenciada, me atrevo a decir, que fue ella, en ningún tipo de universitaria. Creo que la primera licenciatura universitaria la tuvo doña Eulalia. No me atrevo a afirmarlo con autoridad porque es una cosa que no he investigado. Era mujer, hemos dicho, de carácter discreto y sencillo, no era amiga de las pompas y vanidades sociales, sino que vivía recogida en su establecimiento, aunque siempre educada y de formas elegantes en el trato con la gente. Después del título de farmacia, se hace una visita de inspección el 25 de abril de 1921, la realizan don Domingo de Guzmán Ros, su delegado de farmacia del distrito de Cieza, don Jesús Templado, médico de Abarán, y el profesor veterinario don Tomás Gómez Gómez, como testigo de excepción. Lo encuentran todo conforme, todas las instalaciones de la farmacia, y así lo comunican al alcalde don José Hielo de Valentino para que autorice su apertura. Y en abril del 21 empieza a funcionar la farmacia doña Eulalia Gómez Buendía. Años después, el 11 de abril del 36, pasa a formar parte del cuerpo de inspectores farmacéuticos. Ella, lógicamente, heredó la vocación farmacéutica por la medicina de su padre, que a su vez lo había heredado de su abuelo. Su padre era don Joaquín Gómez Garrido y era uno de los médicos. El pueblo estaba dividido en varios distritos. Él era el médico titular del ayuntamiento del distrito segundo y se ocupaba de todos los enfermos de ese distrito, y a los que eran de la beneficencia municipal, pues también tenía cada distrito asignado algunos enfermos pobres, y él también pues los atendía, y ahí también algún certificado de algún pobre que le asignan para que él lo atienda, y luego el ayuntamiento pagaba los costes. Bueno, ese es a grandísimos rasgos. Hay que profundizar más. Yo he leído bastantes documentos. Hay documentos muy curiosos, incluso mis anteriores. Hay un documento que yo estoy ahora transcribiendo, que es de 1837, donde hay un asesinato del cura en Abarán. Yo nunca había visto esto. Entonces hay un testigo que va describiendo cómo lo mataron, quién lo mató, vino gente, uno de Blanca, de Rorquita, al igual. Hay documentos muy curiosos que merece la pena, para los que estamos desocupados, ir profundizando en ellos. Esta exposición que vamos a ver ahora
no solo es una muestra de cómo estaba la sanidad hace ya más de 100 años, sino que por encima de eso debe ser un estímulo y un acicate para incitar a la generosidad para con el pueblo que nos ha visto nacer, poniendo a disposición de todos en el presente todo aquello que pueda contribuir a conocer mejor nuestro pasado para así encarar con más acierto nuestro futuro. Muchas gracias. Bueno, ahora nos va a hablar Roberto Gómez García, que es un miembro de esta familia a la que le agradecemos de corazón esa generosidad que ha tenido para con el pueblo de Abarán. Roberto tiene la palabra. Bueno, en primer lugar, me gustaría daros la bienvenida, agradecer vuestra presencia y el compartir vuestro tiempo con lo aquí presente en esta inauguración de la exposición del legado de doña Eulalia. Para ponernos un poco en contexto, bueno, yo soy Roberto Gómez, soy sobrino nieto de Eulalia Gómez, soy nieto de su hermana Celia, hijo de su sobrino Roberto, nuestro querido y añorado Roberto. Voy a ser bastante breve porque básicamente es un mensaje de agradecimiento y estas palabras, bueno, pues van dedicadas a aquellas personas que han hecho posible esta exposición. En primer lugar, quiero expresar en nombre de toda mi familia, los descendientes de la familia Gómez Buendía, nuestro agradecimiento al Centro de Estudios Abaraneros por la bonita iniciativa y el extenso trabajo que se ha realizado. Queremos agradecer también al personal del Ayuntamiento y a los trabajadores del CIMA por el esmero y dedicación que han puesto al montar la exposición. Me consta que la ilusión con la que han limpiado, ordenado y colocado cada una de las piezas ha sido excepcional. Así que enhorabuena por ese trabajo. Tras observar todo lo que se ha hecho, deciros que es un orgullo para nosotros que se haya recuperado y que se vaya a dar a conocer el trabajo, la documentación y el material que en su día formó parte de la actividad profesional de nuestra tía. Aunque Eulalia no tuvo hijos, tuvo una extensa familia y gran parte de sus sobrinos y su descendencia, al igual que su padre, Joaquín Gómez, y su abuelo, el médico Gómez, pues somos personas con formación de ciencias en las ramas más diversas como la química, bioquímica, enfermería, medicina, farmacia o ingeniería. De modo que su legado tiene para nosotros, además, pues un valor muy especial. Agradecemos enormemente la labor llevada a cabo por el Centro de Estudios Abaraneros. En este sentido, nos gustaría especialmente dar las gracias, en particular, a don José Carrasco Molina, a Pepe, y a Álvaro Carpena por su iniciativa y la magnífica labor desarrollada. Se ha llevado a cabo un trabajo minucioso, exhaustivo, riguroso y, sobre todo, profesional y documentado, que ha permitido que el pueblo de Abarán tenga acceso y pueda conocer de primera mano el trabajo de Eulalia Gómez. El destino quiso que tanto mis hermanos, están por aquí presentes, como yo, creciésemos en la casa donde se ubicó en el siglo pasado su farmacia. Fue en ese momento, previo a la construcción del nuevo edificio, cuando se trasladó todo el material, los libros, armarios e instrumental, a la casa de mis abuelos, Celia y Ambrosio, que está ubicada en La Garita. Allí permaneció hasta que se puso a disposición del Centro de Estudios Abaraneros y dio comienzo ese gran trabajo de identificación, clasificación y preparación. Trabajos que han dado su fruto, siendo el resultado esta bonita y a la vez ilustradora exposición. En nombre de mi familia, esperamos que sea de vuestro interés y disfrute y que a la vez enriquezca, si cabe todavía más, el patrimonio de nuestro pueblo. Muchas gracias. Muchas gracias, Roberto. Lo hemos hecho de corazón y ha sido un trabajo que ha merecido la pena. El señor alcalde, don Jesús Gómez, tiene la palabra para cerrar esta inauguración oficial de la exposición. Antes de pasar muchísimas gracias, don José Carrasco Molina. Gracias, Roberto Gómez García. Muchísimas gracias, Centro de Estudios Abaraneros, Hermandad de los Santos Médicos, que también colabora de manera transversal en estas primeras jornadas Abarán Capital Salud, con la que, como comentaba la compañera Penélope, se trata de trasladar un mensaje de central
el municipio de Abarán como un municipio nuclear dentro de este ámbito de la salud, ámbito sanitario, que es tan relevante, que es uno de los pilares fundamentales del estado del bienestar. Quería también felicitar a Carmelo Gómez Martínez por su extraordinaria exposición. Nos has podido trasladar la autenticidad y veracidad de esas vocaciones sanitarias y al mismo tiempo que han permitido a tantas personas de Abarán poder superar un escollo de salud con un servicio totalmente incondicional y altruista en algunos de los casos cuando tenían que abordar situaciones de familias sin recursos económicos. Y esto es muy relevante y yo quiero ponerlo en valor porque al mismo tiempo describe cómo es el pueblo de Abarán. Hace aproximadamente, menos de una semana estuve en el Hospital Lorenzo Guirao, el hospital de referencia de nuestra área 9 de salud, invitado por Juan de Dios, el gerente. Asistí a un acto de reconocimiento de la trayectoria de también un médico célebre de nuestro municipio, Gabriel Gómez Martínez, después de 40 años de profesión vinculados a la medicina, fundamentalmente vinculados al centro de salud de esta ciudad. También estaba José Gómez, sobrino del anterior, y el actual coordinador del Centro de Salud de Abarán, Eduardo Carrasco. Y en ese mensaje que ellos quisieron trasladar, junto con también Pere Ñíguez, que es el coordinador del Centro de Salud de Espinardo, de la importancia que tiene la atención primaria, la importancia que tiene ese elemento vocacional que está detrás de todas las grandes profesiones, como pueda ser también la docencia. Y que los profesionales de la atención primaria, los médicos de familia, que es la terminología con la que conocemos más de cerca, tienen que estar muy orgullosos de la profesión que realizan, porque son el bastión y son los cimientos del sistema sanitario. Con esto quiero también poner de relieve la importancia que tiene la generosidad de los familiares de doña Celia y doña Eulalia Gómez Buendía. Aquí hay 3 Celias, que yo sepa, en la sala como mínimo, lo cual da buena muestra de la importancia que tiene este nombre para la familia y eso es algo precioso. Al ceder este legado, que tiene un valor incalculable, por cuanto tiene también de innovación detrás de una mujer que fue una de las primeras tituladas con esos estudios superiores en nuestra región, abriendo vocaciones y abriendo camino a otras tantas mujeres que después pudieron formarse y cursar estudios superiores. Estoy seguro de que estas primeras jornadas van a ser el arranque de un largo camino de jornadas de Abarán Capital Salud y ojalá que cuando atravesemos esa puerta y podamos adentrarnos un poco en la historia, nos demos cuenta de la grandeza que tienen los hombres y las mujeres de este querido pueblo que es Abarán. Muchísimas gracias. Bien. El señor, tenemos ahí, aunque debe tener un espontáneo, digamos, como en los toros de ahora que te refieres a San Isidro, don José Gil García, como... Es que... Esto estaba preparado, ¿eh? No lo creo. No. Perdonad esta intromisión como entra un elefante en una cacharrería. Yo no podría dejar pasar esta ocasión sin contaros que sabéis que vivía a la parte de abajo de doña Eulalia. Me quedé sin padre a los 9 años, era íntima amiga de mi madre vivía allí y Pepe Gil, cuando salía de la escuela, se iba a la farmacia de doña Eulalia y no sé si habréis tenido el gusto, porque deben de haber aparecido por algún lado, que entre esas cosas que ella guardaba era toda la colección del Guerrero del Antifaz, de Roberto Alcácer, tenía libros y yo iba allí a leerlos. Doña Eulalia era una persona exquisita, de un trato afable y sin embargo no duro, sino recto. Recuerdo que un día entro yo, me voy corriendo al sitio donde leía TVOs y me dice, Pepito, y digo, Lacha, ¿qué he hecho? Y dice, había gente delante. Se pide permiso para dar. Y entonces ella me explicó, dice, cuando estemos solos, tú entras porque estás en tu casa. Pero cuando haya gente, que no crean que esto es cualquier cosa. Pillé unas paratíficas, o sea, un tifú, y gracias a unas pastillas que me mandaba el doctor Molina, y aquella me bajaba unos emplastos que me ponían en la barriga porque no hacía ni pa' tiro. Y si me metían supositorios, nada. Me salvaron entre los dos. Y tengo que decir que, y ya acabo, que la última parte fue la formación cultural. Ella fue mi Pigmalión. Cuando estaba cansado de verme leer TVO de Roberto Alcácer y Padrín, os voy a decir por lo que ha dicho Pepito, o lo que ha dicho el primer diálogo que me dijo, Pepito, se han acabado los TVOs, ahora vamos a algo serio. ¿Y qué libro creéis que me dio?
de Apeninos a los Andes, del Mundo de Amici, donde me dijo, ahí podrás ver, aunque sea de una mujer, a lo mejor influenciado porque ella había perdido a la madre, porque es ese libro es el libro de un chico que está detrás de su madre, dice, para que veas que no debe ser doloroso, porque yo lloraba alguna vez allí en la pérdida de tu padre, y me dio del Mundo de Amici, fue el primer libro que leí que no fue TVO. De allí me pasó a Mark Twain. Y de Mark Twain creo que empezó ya, dice, cuando sea un poco mayor lees alguna novela de Agatha Christie que son muy... y es curto. Total, que tengo que decir que parte de ese mundo que yo he heredado no fue por parte de padre, sino por parte de doña Eulalia. Muchas gracias a ella, a su forma y a lo que hizo por mí. Muchas gracias. Creo que era un momento adecuado para decirlo aquí. Muy bien. Bueno, pasamos entonces a inaugurar con el alcalde de la cabeza. Es que esto no estaba... No, ha sido un espontáneo. Haber dicho con tiempo, pero un espontáneo. ¿Sabes cómo soy? Nada, don José Giles, así. Muy bien, el testimonio humano lo muy bien. Ahora aquí cortas sobre los hijos y ya te quedas con el plano central o lo guardáis. Las familias. Que vaya a refrescar. Como